Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Comenzamos una vez más nuestro programa Ñande Yara Ñe. Nos encontramos siempre reflexionando sobre el Génesis y en esta oportunidad comenzaremos a mirar un poco los últimos capítulos de lo que nosotros llamamos la historia antes de la parte verdaderamente histórica. Estos son los prehistóricos, digamos, del 1 al 11. Esto también se los llama historias o narraciones primordiales, es decir, en un sentido existencial. Hay algunos elementos muy mitológicos que se utilizan durante todas estas narraciones en estos capítulos que quiere explicarnos algo que va mucho más inclusive de todo lo que es histórico, de todo lo que es aquello palpable, de todo aquello que nosotros podemos entenderlo como experiencial. Es más bien, sí, podemos decir también una experiencia, pero una experiencia de la persona como tal en cuanto existencia. Por ejemplo, Caín y Abel te está hablando el por qué la relación entre los hermanos así difícil. O cuando estábamos hablando del capítulo 3, cómo es que entra esto del pecado, o mejor dicho, cuál es la causa del mal que existe en el mundo, por qué el hombre verdaderamente entra en esta situación del mal. Y así, mitológicamente o con estas narraciones, vamos reflexionando, vamos pensando cuál es la relación del hombre con Dios, cuál es la relación del hombre consigo mismo, la relación del hombre con su propio hermano y la relación también con la propia naturaleza, en donde se encuentra envuelto ciertamente el ecosistema, nosotros le llamamos hoy en día, el hombre en su realidad. Bueno, y ahora hemos llegado ya al capítulo 10. Aquí en el capítulo 10 normalmente se nos habla de una repoblación de la tierra. Recordemos que hemos llegado al problema enorme, ¿verdad?, de la corrupción del corazón, que solamente pensaba, dice, iniquidades, maldades. Esto es lo que pensaba el hombre, nos decía el capítulo 6, ¿verdad? Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían al mal. Entonces vino la destrucción, ¿verdad?, de la humanidad. Y aquí Dios, sin embargo, tiene una compasión, o sea, mira a quién es justo. Esta es la enseñanza pedagógica, mirar quién es el que se va a salvar, quién es el que va a permanecer, quién es la persona amada por Dios, en síntesis nos está diciendo esta narración. En este caso aparece un hombre justo, ¿verdad?, con toda su familia, también decíamos. Y justamente esta será la continuación, porque el sentido del cajal, el sentido de la comunidad dentro de la cultura y la tradición judía es muy fuerte. Y esto es lo que se nos muestra aquí, incluso ya desde el momento en el cual Dios salva a Noé. Desde este momento que entra con sus 3 hijos, con sus esposas evidentemente, entonces nos está diciendo que hay un deseo de continuidad. Ciertamente que Noé seguramente que tenía muchos otros hijos, ¿verdad? Tenía muchos otros hijos, pero solamente son, aquí no lo dice, ¿verdad?, pero son elegidos 3, solamente 3. Y bueno, con estos 3 que nos van a representar los pueblos o las naciones que en ese momento ellos saben en su relación entre ellos, se conocen a través de la relación que tienen como todos los pueblos. Aquí hay entonces una etiología, un deseo de explicar
cierta relación, cierto parentesco, pero al mismo tiempo con las rivalidades y los problemas, como siempre existen en toda relación humana. Entonces aparecen estos tres hijos después en esta relación, primero con el papá, Noé, y después también vamos a encontrar la relación entre ellos mismos. Iremos viendo uno a uno de estos descendientes, hijos de Noé, y después nos daremos cuenta que principalmente se centra en uno de ellos. Quiere decir que aquí el autor sagrado como que va rellenando los elementos para explicarnos de nuevo la repoblación de la humanidad, de la tierra, la repoblación, el reinicio de la misma humanidad, pero queriendo destacar algunos valores y algunos elementos que le interesa, recordemos, al autor sagrado. El autor sagrado que está pensando, el autor sagrado que está haciendo toda su historia desde esa experiencia de pueblo, de esa experiencia personal como nación, como Cajal, y desde ahí ellos se están proyectando. Entonces la lectura será siempre una lectura desde su condición, aquella situación que está viviendo el autor sagrado dentro de su comunidad, porque no nos podemos olvidar, decíamos, del aspecto comunitario que encontramos en la Biblia. Y por eso después, como son 70 incluso, es interesante, 70 son los descendientes aquí en la Biblia hebrea de Noé. La Biblia de los 70, interesante, la Biblia traducida después del hebreo al griego, aumentan dos nombres más, o sea, Noé tiene 72 descendientes a través de sus hijos, ¿verdad? Con la que se va a repoblar la tierra. Bueno, todos estos elementos son importantes, que nosotros lo tengamos en consideración. Se dan cuenta que siempre es una relectura, se dan cuenta que siempre es ese deseo de transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Dios, pero que nos habla en nuestra propia historia? Entonces siempre como que se van corrigiendo algunos elementos para darnos a entender o para ir afinando un mensaje propio, cómo tenemos que vivir nosotros en el seguimiento de Dios, dentro de una comunidad principalmente, y después cómo hacemos o cómo cumplimos los mandamientos, cómo cumplimos ese rol fundamental o esa función a la que Dios puso al hombre sobre la tierra. Entonces comencemos leyendo un poco, mirando este capítulo 10, lo que nos va describiendo. Dice, los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Incluso después, cuando más adelante veremos cómo se van describiendo quiénes son los hijos, quiénes son los descendientes de cada uno de estos hijos, lo vamos a hacer en forma inversa. Aquí primero te habla de Sem, después te habla de Cam y después te habla de Jafet. En la descendencia, cuando vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos, sin embargo, vamos a comenzar en forma opuesta, ¿verdad? Vamos a comenzar con Jafet, que será aquel más olvidado. Te pone también una causa, como un pecado, porque siempre encontramos o tenemos que encontrar, el autor sagrado encuentra el porqué, un motivo por el cual después uno va tomando el bastón de mando. ¿Por qué uno de ellos, o dos de ellos, o quien sea, ¿verdad? Siempre dentro de la historia bíblica se nos presenta de esta manera. Pero siempre tenemos que encontrar a alguien que asume el liderazgo. Y por lo tanto, si alguien asume el liderazgo, se tiene que demostrar también lo otro. El otro, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jafet? ¿Qué pasó con Cam? Y entonces, ¿y por qué Sem? El pueblo semita, de ahí vienen los semitas, de ahí vienen entonces los judíos. Entonces, ¿por qué ellos toman la posta? ¿Por qué ellos se ponen al frente? Y esto no lo vamos a encontrar simplemente aquí. Aquí vamos a encontrar algunos de los elementos, ¿verdad? O sea, porque estamos recomenzando, estamos haciendo esta repoblación de la tierra, decimos. Pero más adelante hago como un paréntesis, o mejor dicho, más que paréntesis, voy agregando algunos otros elementos. Si uno lee, por ejemplo, en el libro de los jueces, enseguida uno encuentra y se da cuenta qué pasa aquí, uno va a decir, ¿verdad? Porque en el libro de los jueces, cuando comienza este libro, nos presenta también ya a los descendientes que provienen de Sem, que son los judíos en este caso, como que están al frente de todo.
son los judíos, o sea, de esta línea de Sem, los descendientes de Sem, los que están llevando adelante entonces la misma nación, el pueblo de Dios, el pueblo elegido. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Cam? ¿Qué pasa con Jafet? Y bueno, dentro de la historia ahora vamos a ir descubriendo cuáles son los problemas por los cuales ellos van quedando de lado. Pero no del todo de lado, ¿verdad? Porque siguen siempre de alguna manera en ese relacionamiento, porque eso no se puede negar. Solamente que aquí se está mirando que este pueblo fue elegido por Dios. Este pueblo es el que tiene el llamado especial de parte de Dios. Entonces yo le estaba diciendo, desde el libro de los Jueces, por ejemplo, si leemos el capítulo 1, versículo 1, 2, fíjense lo que nos dice. Después de la muerte de Josué, estamos yendo bastante adelante, pero cómo continúa este hilo conductor dentro de la Biblia, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Cananeos. Aquí entonces hay algún elemento. Can, semita, Sem, Judá, ¿quién de nosotros? Preguntan. El Señor le respondió, que suba Judá. Judá justamente viene de la descendencia de Sem. Porque yo he puesto el país en sus manos. Yo he puesto, dice Dios. Entonces aquí, cuando el autor sagrado está comenzando a leer la misma historia suya, cuando el autor sagrado está comenzando a leer y a mirar este elemento del liderazgo, de una teología del liderazgo, nos encontramos con una figura. Alguien es el que tiene que llevar adelante, ¿verdad? Y en este caso el autor sagrado, ciertamente el que está escribiendo, tiene que ser de esta línea o de esta familia, de la línea de los judíos, de la línea de Sem, de los semitas. Y es por eso que encontramos un cierto subrayado especial. ¿Quién de nosotros el que subirá primero? Será Judá. Volvemos con más Ñande Yara Ñe después de nuestra pausa. Con un jazmín en el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme en ti, al servicio para los demás. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar, María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad. De Cocael, Puña Paraguay, de Ñande Yara, Remillocuay, Emeore, Bemore, Cujabuá, Chiquitunga del Paraguay. De Cocael, Puña Paraguay, de Ñande Yara, Remillocuay, Emeore, Bemore, Cujabuá, Chiquitunga del Paraguay. Chiquitunga del Paraguay. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora, en venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos en nuestro estudio bíblico de todos los días y hoy estamos reflexionando sobre el capítulo 10. Ciertamente que así la forma bien trabajada de la Biblia, lo encontramos así en forma muy general, ¿verdad? Porque todo es bien trabajado. Lo de la genealogía ya hemos hablado en otra oportunidad anteriormente. Tal vez la genealogía no está tan bien trabajado, tan bien elaborada, decíamos, sobre todo porque en algunos casos no es que nos está hablando de una forma totalmente cronológica, fue hijo de tal, engendró a, ¿verdad? Pero que tal vez un nombre o dos nombres de repente están aplicados a toda una nación, a todo un pueblo, dentro de la prolongación de un tiempo también. Esto es importante que lo tengamos en consideración, para que no lo tomemos también así al pie de la letra, como siempre nosotros decimos, sino que miremos qué es lo que hay por debajo, qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir dentro de esta historia religiosa profunda del pueblo de Israel con respecto a su misma fe, pero, vuelvo a insistir y a subrayar, con respecto a su propia experiencia. Es la historia, entonces, la experiencia del hombre. En este caso, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de un pueblo específico con respecto a Dios, es decir, toda su historia leída y entendida desde Dios. Por eso, de cierta manera, se subrayan ciertos elementos. Bueno, con esta premisa, entonces, nosotros volvemos a insistir en estos tres nombres. Dice que los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio, fueron los siguientes. Y aquí comienzan, ¿verdad?, los nombres. Nosotros no vamos a entrar en cada uno de los nombres, ¿verdad?, porque aquí, por lo menos en la Biblia hebrea, nosotros encontramos 70 nombres, ¿verdad?, de la descendencia. Siempre, por una parte, es para decir que comienza de nuevo a repoblarse la tierra. Estos son los que continuaron, ¿verdad?, después del diluvio universal, los hijos de Noé, o sea, los nietos ya después, y sucesivamente así. Entonces la tierra de nuevo volverá a repoblarse, respondiendo a lo mismo que habíamos escuchado ya en el capítulo 9:1. Estuvimos reflexionando
Dios bendijo a Noé, el verajá, decíamos en todo sentido, ¿verdad? El continuar con esa bendición de Dios es la nueva creación que están haciendo. Sean fecundos, ¿viste? Multiplíquense y llenen la tierra, respondiendo de nuevo a esta bendición. Y nos va poniendo los nombres. Primero dice los hijos de Jafet, como les decía. Primero, cuando ponen en la lista aparece Sem, Can y Jafet. Ahora lo hacemos en forma opuesta. ¿Por qué será esto? ¿Y por qué después? Realmente la intención del autor sagrado será hablar de la descendencia de Sem, de la descendencia de los que serían los semitas, de donde vendrían después los judíos. Yo recién acabo de poner un ejemplo solamente para entender lo importante que era el pueblo de Judá en este sentido. Pero es el pueblo de Judá o la tribu de Judá la que está viniendo después del exilio. Nosotros tenemos que ubicarnos, vuelvo a hacer referencia a nuestros primeros estudios que hicimos la semana que iniciamos, ¿verdad? Los primeros programas, cuando hicimos esa introducción a la Biblia. Nosotros ahí decíamos que después del exilio, estamos en el 500, desde el 530 para abajo, ¿verdad? Después del exilio, nosotros nos encontramos con el pueblo judío que está volviendo de Babilonia. Antes de eso, en el 721 a.C., habíamos dicho también, Samaria ya fue destruida. Es decir, toda la parte del norte, el reino del norte, desapareció con los asirios, con una destrucción total, porque ellos tenían esa forma, los asirios, que eran crueles verdaderamente como imperio, o los hacían desaparecer, el exterminio, principalmente para los varones, o también llevaban al exilio, pero los llevaban y nunca más volvían estos varones a ese lugar, a su nación, a su pueblo, a su raza. Por lo tanto, los traían a otros varones, a otros hombres, también presos o esclavos de otros pueblos, y entonces los mezclaban. Y es por eso que termina, digamos, entre comillas, el pueblo del norte, el reino del norte. Ya no son israelitas, porque aquí hay una combinación entonces con otras naciones, con otros pueblos. Bueno, con esta premisa que nosotros habíamos hecho ya en nuestros estudios principales, aquí también nosotros queremos subrayar este elemento de que comienza con los hijos de Jafet, porque Jafet también después no tendrá ningún interés para el autor sagrado dentro de la Biblia. El interés sobre el que vamos a trabajar, el interés sobre aquello que el autor sagrado quiere transmitirte, va a ser justamente sobre la línea de Sem. Sem, Cam y Jafet. Comenzamos con Jafet, que después quedará ahí en el olvido absolutamente, solamente esto se lo nombrará aquí nunca más, ¿verdad? Después a Cam, Canaán, bueno, un poco más, ¿verdad? Se nombrarán algunas cosas más, los pueblos, los descendientes, etc. Pero también solamente como una oposición, ¿verdad? Que se le va a presentar justamente a la línea de lo que nosotros estamos llamando de Sem o de los semitas. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Gavan, Tubal, Mesec y Tirás, etcétera, etcétera. Los hijos de Gomer fueron, y así va transmitiéndonos. Como ya les dije, nosotros no entraremos en todos estos detalles, pero estos fueron, dice, los hijos de Jafet, y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas con sus respectivos territorios, cada una con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. Bueno, aquí nos va presentando como un mapa, ¿verdad? En cuanto a la distribución, en cuanto a la descendencia también. Casi como que demuestran una forma cronológica, pero yo ya había dicho, ¿verdad? Y habíamos reflexionado que el aspecto cronológico no es tan importante muchas veces en las genealogías, sino que aquí lo que nosotros buscamos y entendemos, o que el autor sagrado está buscando y entiende, es mirar la descendencia y de dónde provienen los pueblos que en ese momento se encuentran allí, se encuentran compartiendo la misma realidad entre ellos. Por lo tanto, cuando te pone aquí que estos fueron los hijos de Jafet y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas,
Entonces posiblemente hay un elemento etiológico, es decir, ver las causas desde dónde está viniendo este pueblo o de dónde vienen estos pueblos, de quién provienen. Bueno, aquí entonces son las naciones marítimas que más o menos hacen referencia a Jafet, con sus respectivos territorios, cada una con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. Le va poniendo entonces cada uno de los detalles, le va poniendo cada uno de los elementos, que es muy importante para el autor sagrado, ¿verdad? Y entonces ahora pasa a un segundo. El segundo va a ser los hijos de Cam, los hijos de Cam. Fueron Cush, Mizraim, Put y Canaán. Imagínense, entonces aquí también entran algunos elementos muy importantes que después vamos a ver incluso como dentro de una tirantez, dentro de un problema en el camino que hacen juntos, tanto los semitas como los cananeos, ¿verdad? Canaán. Y aquí se nos presenta que es hijo de Can justamente. Después dice, los hijos de Yaván fueron Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim. Estos fueron los hijos de Jafet, todos ellos. Los hijos de Cam, sin embargo, fueron Cush, Mizraim, Put y Canaán. Los hijos de Cush fueron Seba, Jabilá, Sabta, Ramá y Sabteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedam. Cush fue padre de Nimrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la tierra. Se dan cuenta cómo están queriendo explicar algunos elementos muy conocidos dentro de esa sociedad en aquel momento. Ellos entonces, al querer explicarlo esto, lo van ubicando. ¿De dónde viene? Esa es la teología. ¿De dónde está viniendo? ¿Cuál es la causa por el cual hoy tenemos a este pueblo, ¿verdad? Este pueblo sería justamente el que llega a ser, dice, el primer guerrero sobre la tierra. Ellos están queriendo explicar entonces de dónde viene el hecho de el ser guerrero, el ser soldado. Él fue un valiente cazador delante del Señor. Por eso se dice, valiente cazador delante del Señor. Como Nimrod, Babilonia, Erech y Akkad, todas fueron, ¿verdad? Todas ellas están en la región de Senar, fueron el núcleo inicial de su reino. Núcleo inicial de su reino. Entonces, seguiremos reflexionando, mirando un poco cómo se va realizando esta genealogía, cuál es el interés principalmente a través de este Toledot o de genealogía del autor sagrado. Agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes y a todas aquellas personas que en forma NN, incógnita también, siguen apoyándonos para que nuestro programa siga enseñando, participando y sobre todo reflexionando con ustedes también sobre la misma palabra y mensaje del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñene. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación.
apartes de mí, no alejes con ira tu servidor. Tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Estamos volviendo con Ñandeyarañé. Estamos reflexionando sobre un capítulo bastante arduo, podemos decir, sobre todo por lo que significan los nombres, las descendencias, pero que nos quiere mostrar también la repoblación de la tierra, principalmente este capítulo 10 del Génesis. Y dentro de esto también la relación que existían entre los pueblos. Y dentro de esto miramos también estos tres hijos de Noé, que son los más importantes. Nosotros podemos suponer que en la cantidad de años que por lo menos se nos presenta aquí a Noé evidentemente que habrá tenido más hijos, pero sin embargo aquí se nos pone a los tres más importantes, ¿verdad? Sem, decíamos Cam y Jafet. Comenzábamos también con el último por decir, porque una vez que nos haya explicado quiénes son estos hijos, después queda de lado y termina prácticamente. Ya más no se nombrará en la Biblia, esta descendencia de Jafet. Luego venimos con los hijos de Cam, que fueron Cush, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cud fueron Seba, Javilá, Saptá, Ramá y Sapteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dadán.
Cush fue el padre de Nimrod, etcétera, etcétera. Entonces continúa nuestra narración con los nombres. Cush fue padre que llegó a ser el primer guerrero, decíamos. Con eso estábamos concluyendo nosotros hace rato. Entonces es una forma también etiológica de decir, o posiblemente ese pueblo donde todos encontrábamos que eran no solamente guerreros de por sí, sino que todo lo que se refería al aspecto de la guerra seguramente. Entonces te pone a alguien que es el padre de todo esto y el pueblo después que se va formando en torno a esta figura. Él fue un valiente cazador delante del Señor, por eso se dice valiente cazador delante del Señor, como Nimrod. Babilonia, Erech y Accad, todas ellas están en la región de Sennaar. Fueron el núcleo inicial de su reino. De esta región salió para Asur, y edificó Nínive con sus plazas urbanas, Calaj y Resén, entre Nínive y Calaj. Esta última era la capital. Después, desde el versículo 13, nosotros nos encontramos con Mizraim, que fue padre de los pobladores de Lut, Anam, Lehab, Naftug, Patros, Casluj, y también de los pobladores de Caftor, de donde salieron los filisteos. Se dan cuenta entonces cómo se está repoblando la tierra, digamos, porque este es el objetivo principal. ¿A quién se está refiriendo? Y sobre todo de quiénes estamos queriendo hablar. Y queremos decir también de dónde provienen estos pueblos y estas naciones. Después nos habla ya directamente de Can, decíamos, y aquí nos habla de Canaán, que es hijo de Cam. Fue padre de Sidón, su primogénito, y de Et, también de los Jebuseos. Ya nos suena, los Jebuseos, los que se encuentran después, o los dueños de Jerusalén. Antes de que David tome, ¿quiénes estaban al frente de Jerusalén? ¿Quiénes son los que habitaban en Jerusalén en ese momento? Y los verdaderos pobladores originarios son los jebuseos, los amorreos, los girgasitas, de los givitas, de los arqueos, de los cineos, de los arbaditas, de los semaritas y de los jarnateos. Más tarde se expandieron los clanes de los cananeos y sus fronteras llegaron hasta Sidón, hasta Gaza, por el camino de Gerar, y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Estos fueron los hijos de Can. Ahí termina entonces, o sea, nos va poniendo este punto final con respecto a la descendencia de Can, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. También le nacieron hijos a Sem. Ahora vamos a entrar entonces a este personaje que más le va a interesar al autor sagrado. Siempre dentro de esta repoblación de la tierra, y dentro de esta repoblación de la tierra encontramos alguno, ¿verdad?, que es el más importante, como todo líder, dentro de una teología de liderazgo. Aquí nos habla el padre de todos los hijos de Eber y el hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpax, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Ush, Hul, Geter y Mas. Arpax fue padre de Selah y este fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El nombre del primero era Peleg, aunque en su tiempo se dividió la tierra. En su tiempo se dividió la tierra. Esto es un poco, no sé si apresurar un poco a lo que vendrá después, porque en el capítulo 11 nosotros vamos a hablar exclusivamente de la Torre de Babel, ¿verdad? Y cuando hablamos de la Torre de Babel, nosotros estamos hablando principalmente de una división, o sea, la causa. Tal vez el capítulo 11 va a apuntar más y nos va a decir el por qué los hombres se dividen, o sea, cuál es la causa. Una cuestión también entonces muy etiológica, ¿verdad? Causa en la etiología. Pero aquí tal vez al hablarnos de una división nos está hablando de una falta también de entendimiento, pero
dentro de la misma familia, ¿verdad? Sin necesidad todavía de una división, a pesar de que aquí ya te pone después. Además, estos fueron hijos de Can según los clanes y sus lenguas con sus respectivos territorios y nacionalidades. También le nacieron hijos a Sem, el padre de todos, los hijos de Eber y el hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Ashur, Arphaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Ush, Yul, Geter y más. Entonces, hasta ahí habíamos llegado, hasta ahí habíamos reflexionado. Ahora, seguimos un poquitito más, ¿verdad? Con algunos elementos, algunos nombres más. Arpax fue padre de Sela y este fue padre de Eber. Tuvo 2 hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, nos dice. Su hermano se llamaba Loctán. Yotán fue padre de Almodad, Selef, Hazarmavet, Yerach, Hadorán, Usal, Diclá, Oval, y después Abimael, Seba, Ofir, en fin, vienen todos los nombres que encontramos aquí, ¿verdad? Lo interesante desde el versículo 30 es lo que nos dice, ¿verdad? En este capítulo 10. Los lugares donde residieron se extendían desde Mesa en dirección a Sefar hasta la montaña de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. A cada uno de ellos se los va presentando, se los va poniendo, posiblemente responden a todo un pueblo, a toda una tribu, a todos unos descendientes que se consideran ciertamente dentro de la descendencia de Noé. Con los otros, pero esa es una elucubración nada más que estamos haciendo, seguramente que Noé tuvo que haber tenido mucho más hijos e hijas, pero la economía, se dice, entre comillas, de la narración, ¿verdad? Que no es que aquí se escribía en computadora y se podía poner todo lo que uno quería, ¿verdad? O te equivocaste de algo, enter allí donde va escribiendo y va entrando la palabra ahí, la computadora lo va organizando todo, ¿verdad? En tu programa. Bueno, aquí sin embargo no. Entonces ellos están apuntando a los personajes más importantes de quienes quieren hablar. Estos son los personajes que después tendrán vida y tendrán protagonismo durante toda la Biblia, pero que salen desde una historia, desde una realidad. Entonces a eso es que estamos apuntando. Y ahora desde el versículo 32 nos dice, estos fueron los descendientes de los hijos de Noé. Los descendientes de los hijos de Noé. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. Y aquí entonces es como que se cierra, ¿verdad? Lo que hemos abierto, los descendientes que ahora vienen para tener hijos, para repoblar la tierra. Justamente podemos decir, después de que te vaya mostrando durante el camino, que se cumple esta promesa, el hecho de la descendencia, que vienen aquí, y va a concluir cerrando este paréntesis diciendo que estos son los descendientes justamente de los hijos de Noé. Estos son los descendientes según sus orígenes y nacionalidades. Y así entonces estamos en Ñandeyarañé, siempre agradeciendo a todos quienes nos apoyan, a todos nuestros auspiciantes y a todas las familias y personas que con mucho entusiasmo están apoyando para que nuestro curso bíblico a través de la televisión llegue a todas las familias. Volvemos enseguida con Ñandeyarañé. Emocionados y sin terminar de creerse dónde estaban, así llegaron los niños de una escuela de la periferia de Milán al Vaticano para conocer al Papa Francisco. Los recibieron con cientos de globos blancos y nada más bajar del coche, el Papa se acercó a hablar con ellos. Una vez en el aula Pablo VI, el Papa demostró sus dotes con los más pequeños. E adesso siete capaci di fare chiasso? Y fue así como llegó el turno de las preguntas. Algunas le parecieron más originales que otras al Papa.
Volevo farti una domanda. Ti ricordi come erano le tue maestre? La maestra si chiamava Stella. Era brava, ci insegnava a scrivere, a leggere, bravissima. Poi, sempre quando sono uscito dalla scuola, l'ho ricordata sempre, perché ricordare la prima maestra o il primo maestro è molto importante, perché è quello che ti fa andare nella vita per primo, ¿no? Después vino el momento de los regalos. Siete creativi, grazie. E queste cose sono meravigliose, perché non siete andati a comprare qualcosa per portare, l'avete fatta voi, capito? E questo è importante perché lo avete fatto con l'intelligenza, con le mani, ma anche col cuore. E quando una cosa si fa con le tre cose, con l'intelligenza, col cuore e con le mani, è una cosa profonda e umana. Antes de irse, el Papa quiso bromear con ellos y aseguró que de todas las preguntas que le habían hecho, había una en especial que le había encantado. C'era una più interessante. Ah, volete che la dica? Tutti facevano domande buone, ma alla fine, già verso la fine, uno che era qui avanti mi ha detto: a che ora ci danno il pranzo? Era molto interessante quella, eh? Tras el buen rato compartido, el Papa los bendijo y les deseó que pasaran una buena tarde, aunque no le fue nada fácil despedirse de ellos. Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y seguimos así con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante, tan importante también, yo diría, ¿verdad? A pesar de que es un poco más arduo, por lo menos nos da la idea principal y cuál es el objetivo, ¿verdad?, del capítulo 10. ¿A dónde queremos apuntar? Es el repoblar de nuevo la tierra y a través de Noé, que es considerado el hombre justo,
Noé, que había recibido también, decíamos en el capítulo 9, una bendición especial de parte de Dios, también recibe aquella bendición del sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces, todo esto se va obedeciendo, también con algunas normas importantes, ¿verdad?, que Noé recibe, o por lo menos en esa relación con Dios al salir, también con los hijos, ¿verdad?, los 3 hijos que son salvados juntamente con su padre Noé, Sem, Can y Jafet, ¿verdad? Y ahora entramos en esta descendencia, en el repoblar la tierra después de todas las bendiciones y después de todo el juramento que Dios había hecho con esta nueva semilla con la que está naciendo de nuevo este mundo, que recibe lo mismo que había recibido el hombre primigenio, ¿verdad?, en Génesis 1, el de multiplicarse, llenar la tierra, ser imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, continuar con esto. Y aquí, en el 10, ya se nos había presentado, ¿verdad?, la imagen o la figura o las características, mejor dicho, ¿verdad?, de cada uno de estos hijos de Noé. El primero, a pesar de que lo ponemos en forma invertida, porque habíamos comenzado con Sem, Can y Jafet, ahora comenzamos con Jafet, luego Can y después será con Sem. ¿Pero por qué decíamos esto? Porque Jafet es el que será después un poco casi, digamos, olvidado, ¿verdad?, dentro de la narración. Jafet queda a un costado, ¿verdad? También Cam. Cam, sin embargo, aparece más en una relación directa con su hermano. En este caso es Sem, pero parece que hay una cierta rivalidad también. Y decíamos que la importancia y el subrayado sobre el nombre de Sem es principalmente porque es el que después de esta línea vienen los judíos. Son los judíos los que después del exilio, ante esta crisis en que entran, cuando pierden la tierra, van al exilio. Es allí donde se encuentran con su realidad histórica y es desde ahí donde ellos comienzan a reelaborar, ¿verdad?, toda una historia y sobre todo toda una teología. Porque aquí está la teología del Antiguo Testamento, que es la estructura dentro de la macroestructura que nosotros le llamamos siempre, ¿verdad?, la teología de la retribución, es decir, una teología donde ellos piensan, bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Porque nosotros habíamos pecado contra Dios. Entonces Dios nos ha castigado y si queremos volver a esta gracia, a recuperar lo nuestro, tenemos que arrepentirnos, acercarnos de nuevo a Dios. Y en la medida en que nosotros nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, volvemos a recuperar aquello que hemos perdido. O sea, es la restauración del pueblo con respecto a esto. Bueno, pero eso entonces es lo que estábamos hablando aquí. Ahora, cuando hablamos directamente de Sem, nosotros encontramos toda la bendición. Estos fueron los hijos de Sem según sus clanes y sus lenguas. Nosotros aún no hemos tocado y queremos dejar oportunamente, hemos saltado un poquitito al capítulo 10, pero recordemos que en el capítulo 9 nos falta algo esencial, que va desde el 9:18 hasta el final, hasta el 27, que nos habla justamente de los hijos de Noé. La relación al salir del arca, nos dice a los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Muy bien hasta ahí. Pero después, a partir de estos 3 hijos, Noé pobló, a través de estos hijos se pobló entonces toda la tierra. Noé dice, ahora viene otro elemento, se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Ahora entonces nosotros nos estamos centrando al aspecto sedentario. Noé como el primer organizador de una ciudad, de un aspecto sedentario. Hasta ahora estábamos hablando más bien de un privilegio hacia el sacrificio, entonces al nomadismo de cierta manera, a los que están con los animales. ¿Y por qué al nomadismo? ¿Por qué al nómada? Y claro, porque los animales, sabemos que estamos en un desierto en Israel y entonces los que tenían animales sí o sí tenían que ir emigrando de un lugar a otro por la cuestión de la pobreza de la alimentación, ¿verdad?, para los animales. Tenían que ir buscando y todo natural, ¿verdad? O sea, estamos en una situación bien difícil.
Entonces aquí dice que Noé se dedica ahora a la agricultura, es decir, entra al aspecto sedentario. Y aquí dice, cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su tienda desnudo. Can, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a su hermano. ¿Viste? Cam le cuenta a su hermano. Y entonces, que estaban afuera, Sem y Jafet tomaron un manto. Sem y Jafet ahora son los que van. Cam les cuenta. Y se lo pusieron los dos sobre la espalda, y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo, la desnudez del padre. Cuando Noé despertó de la embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, la maldición para Canaán. Él será para sus hermanos el último de los esclavos. Y agregó, entonces aquí dice, bendito sea el Señor Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo, que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Entonces aquí termina un poco bastante duro, ¿verdad? Esto seguiremos hablando un poco más, ¿verdad? En el próximo encuentro que tendremos aquí de nuestro curso bíblico, para centrarnos en lo que sucede aquí con los hijos, ¿verdad? ¿Qué significa esto de ver la desnudez del padre? ¿Por qué recibe una maldición? Porque van los dos, ¿verdad? Aquí caminando, dice, de espaldas. Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, ¿verdad? Sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. Esto es lo que tenemos que mirar un poco, procurar entender qué significa no ver a su padre desnudo, ¿verdad? Porque después es Canaán el que recibe la maldición. Dice, bendito sea el Señor Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. Que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Siempre sobre la esclavitud. Esta era la relación posiblemente, ¿verdad?, que existía entre las naciones y entre los pueblos. Es una forma, de nuevo, siempre etiológica para explicar por qué estas naciones se encuentran así, por qué uno es esclavo del otro. Ahora, en el caso de ver la desnudez, aquí por lo menos, del padre, era una ofensa, ¿verdad?, a su autoridad, la desnudez del padre. Y por lo tanto es motivo, ¿verdad?, de la condena para Canaán, por lo menos en este sentido. En esta narración se maldice a Canaán y se lo destina a ser siervo de Sem. Quiere decir que en la relación existía una dependencia, o como eran esclavos o eran tenidos como esclavos ante esta tribu o esta fuerza que representaba lo de los semitas, ¿verdad?, de Sem. Y detrás de esta historia está la voluntad, ¿verdad?, de establecer la preponderancia, y aquí está lo elemental, la preponderancia de Israel sobre los pueblos cananeos. Entonces, como diciendo, Canaán siempre seguirá siendo esclavo de Israel, la preponderancia de Israel sobre Canaán. ¿Pero por qué? Y bueno, lo encontramos de esta manera porque él vio la desnudez de su padre, es como que quiso pasar sobre la autoridad de su propio padre. Sin embargo, el otro es el que cubre su desnudez, juntamente también con Jafet. De Jafet después no dice más nada, solamente dice, él será para su hermano el último de los esclavos, y para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Muy bien, entonces así estamos terminando este capítulo 10, principalmente donde nosotros nos hemos centrado en la repoblación de la tierra con estos hijos de Noé. Así también nos encontramos próximamente para continuar con los últimos capítulos de los relatos primordiales. Es una riqueza totalmente grande para cada uno de nosotros el poder entender, porque nos está hablando de los relatos primordiales, es decir, de los relatos existenciales, que nos hacen mirar profundamente
nuestro relacionamiento siempre con Dios, nuestro relacionamiento con los hermanos, el fratricidio incluso, ¿verdad?, que existe aquí, y sobre todo nuestra relación también con la misma naturaleza. Volvemos próximamente y que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.